Bolivia a la hora del COVID-19. Un video documental acerca de varios aspectos muy importantes de la pandemia que está asolando a la humanidad desde finales del diciembre del 2019, que durante enero, febrero se fue desatando en China, pero especialmente en marzo y abril en Europa y el resto de los continentes y países de este hemisferio. Vamos a tratar varios temas en este video documental que es básicamente informativo, pero al mismo tiempo también busca despertar la inquietud en la población para discutir algunos temas que son muy importantes en esto del COVID-19. El primer aspecto que queremos formular es el derecho a la duda en torno al origen del COVID-19. ¿Es un coronavirus natural o de laboratorio? Los coronavirus son una familia de virus que causan infecciones respiratorias que generalmente son leves a moderadas en humanos. El síndrome respiratorio agudo severo SARS y el síndrome respiratorio del Medio Oriente MERS son ejemplos de infecciones de un subtipo de coronavirus. El COVID-19 apareció en China en diciembre del 2019 y es responsable de la pandemia actual, empero causa una infección respiratoria entre leve y grave, estando aún en desarrollo, pudiendo ser considerado una pandemia extremadamente peligrosa por su letalidad alcanzada en países como Italia, España o Bolivia. ¿Cuál es el origen del COVID-19? ¿Manipulación humana o producto de la naturaleza? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. 6 días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. 2 días más tarde, se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado de Wuhan. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Al día siguiente, China confirma la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El 20 de enero, China ya reporta 139 casos y la muerte de una tercera persona. Un día después, el virus llega a Australia y a Estados Unidos. Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 22 de enero, Wuhan, tras conocerse que el número de muertos aumentó a 17 y que los contagiados llegan a 547, anuncia el cierre de sus aeropuertos. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional de salud pública, mientras China aísla a 11 millones de personas. El 24 de enero, el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso, mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los afectados. Para el 25 de enero, el número de infectados en el mundo supera los 1.000 casos y la cifra de muertos alcanza los 41. 24 horas después, los infectados son más de 2.700, los muertos llegan a 80 y México registra el primer caso. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. El 30 de enero, Estados Unidos confirma el primer contagio de coronavirus de Wuhan, transmitido de persona a persona. Al día siguiente, aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. El 2 de febrero, anuncian en Filipinas la primera muerte por fuera de China por coronavirus desde que empezó el brote de la enfermedad. The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. 2 días después, el ministro de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess tienen casos confirmados de coronavirus y el barco queda en cuarentena.
El 7 de febrero, el médico de Wuhan que había alertado en diciembre de 2019 sobre un virus similar al SARS y que fue silenciado, muere por el coronavirus. La cifra global ya supera las 500 víctimas mortales. El 10 de febrero, el coronavirus llega a las 1000 víctimas en todo el mundo y supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Un día después, la Organización Mundial de la Salud le da nombre al coronavirus y pasa a conocerse como COVID-19. 48 horas más tarde, muere la primera persona por el brote en Europa. Egipto registra un caso de coronavirus y se convierte en el primero en el continente africano, mientras el número total de muertos alcanza los 1500. El 19 de febrero, Irán anuncia 2 casos de coronavirus y horas más tarde confirma la muerte de ambos. El 21 de febrero, se registra un aumento exponencial de los casos de infectados en Corea del Sur, superando los 200, y vinculan el contagio a una secta religiosa. Postrado de rodillas, el líder de la secta Shincheonji pide perdón por los casos de coronavirus en Corea del Sur. 2 días después, Italia anuncia su primera víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 26 de febrero llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Lo estamos enfrentando de manera muy profesional. Nuestro país está preparado para situaciones como estas y esperamos que no se transforme en una circunstancia mayor. Será un hecho menor, pero sea cual sea, estamos bien preparados. Al 2 de marzo, el número de víctimas a nivel mundial supera los 3.000, los contagiados alcanzan los 90.000, pero en Wuhan empiezan a disminuir los casos y cierran uno de los 16 hospitales provisorios para tratar el brote. El 3 de marzo, en Argentina, se confirma el primer caso de coronavirus en el país. También Chile registra su primer caso, mientras España anuncia su primera muerte y la Organización Mundial de la Salud sube la mortalidad del virus del 2 al 3,4%. El 7 de marzo, un hombre de 64 años que había estado en Francia muere en Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal registrado en América Latina, cuando el número global de muertes es cercana a 3.500. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Una información que obviamente duele y duele mucho. Estaba internado en el hospital Argerich. 2 días después, el primer ministro italiano impone un bloqueo nacional al país cuando los casos de infectados superan los 9.000 y las muertes llegan a 463. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani. Al día siguiente, el presidente chino Xi Jinping visita Wuhan por primera vez como símbolo de superación del brote en la ciudad. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud define al COVID-19, causada por un nuevo coronavirus, como una pandemia. Desde el domingo 22 de marzo... Cuarentena total en Bolivia por el nuevo coronavirus. El gobierno interino decretó la medida que entra en vigencia a partir del domingo para frenar el contagio de COVID-19. Las personas y las familias sí podrán salir de sus casas en caso de que necesiten atención de salud. El transporte público y privado quedan suspendidos. Todavía hay preguntas sin respuestas sobre este nuevo virus llamado COVID-19, pero algo que parece claro es que proviene de algún animal. Y casi con una labor detectivesca, los científicos intentan seguir la pista de cómo pudo haber ocurrido ese salto de animales a humanos. Entre los sospechosos está el murciélago, capaz de volar y de esparcir excrementos infectados, que a su vez pueden terminar en hojas que usan como alimento animales salvajes, como por ejemplo el pangolín, un animal que además se comercializa en un mercado en la ciudad de Wuhan, en China, y ese mercado está lleno de humanos. Este escenario está aún por confirmar, pero este tipo de contagios ocurre con más frecuencia cada vez. ¿Por qué? Hay que empezar diciendo que contagiarse de enfermedades que vienen de animales no es nada nuevo, siempre ha ocurrido. En los últimos 50 años hemos tenido varias crisis sanitarias por enfermedades que también vinieron de animales. El VIH vino de los simios,
la gripe aviar de las aves, la gripe porcina de los cerdos y el SARS y el ébola de los murciélagos. Pero ¿por qué ocurren ahora con más frecuencia? 3 factores clave. El primero, el cambio climático que está alterando el hábitat de los animales, desde cómo viven hasta la cadena de alimentación, es decir, quién se come a quién. Segundo, el aumento de la población en las ciudades. Más de la mitad de la población mundial vive hoy en día en las ciudades. Imagínense que hace 50 años eran solo el 35%. Claro, quien dice ciudades más grandes, dice también nuevos hogares para ratas, ratones, zorros, pájaros, y esto hace que hayan más especies conviviendo y por lo tanto más enfermedades en evolución. Cada uno de esos animales transporta bacterias y virus que pueden causar enfermedades y que para sobrevivir tienen que encontrar nuevos organismos huésped donde alojarse. Por ejemplo, los humanos. Se trata de un juego evolutivo. Si el sistema inmune de los humanos no logra matar a esa bacteria o a ese virus, pues se enferma y el virus o la bacteria logra sobrevivir. Y un tercer factor es el aumento de los viajes internacionales. De 1970 a la actualidad, el tráfico aéreo se ha multiplicado por 13, pasando de 310 millones de vuelos cada año a más de 4.000 millones. Y con esto, la capacidad de viajar de los virus también se ha multiplicado, haciendo de estas enfermedades contagiosas una amenaza global. Y hay mucha gente que está afirmando esto, doctores, científicos, etc. Y es muy curioso poder escuchar todas estas versiones y no hay que descartar absolutamente nada hasta que aquí no se descubra la verdad. Yo tengo fe de que de alguna manera, a medida que van avanzando todas estas investigaciones y se ha conocido muchísimo más del origen de este coronavirus. Bueno, pero veamos. En Internet, dice este artículo de gillmorehealth.com, dice, en Internet circulan rumores de que el virus del coronavirus escapó de un laboratorio de bioterrorismo. Pero son realmente verdad, dice este artículo. Los investigadores analizaron el genoma del coronavirus responsable de la pandemia del COVID-19 y llegaron a la conclusión que es de origen natural, como afirman claramente. Al comienzo de la epidemia del COVID-19 se comparó con los virus de la gripe que resultaron estar equivocados. Desde entonces, los científicos de todo el mundo han compartido sus observaciones basadas en particular en los datos proporcionados por los chinos, dice este artículo. Dice que este virus, como sabemos muchos de nosotros, y refuerza justamente esa versión, que este virus apareció en China y ahora es responsable de una pandemia de COVID-19 por todo el mundo. Más de 70 países a la fecha de este artículo están afectados y las teorías más locas, dice, sobre su origen ahora están circulando en Internet. Pero los investigadores del Instituto de Investigación Scripps en los Estados Unidos confirmaron que el coronavirus SARS-CoV-2 es el producto de la evolución natural. El coronavirus responsable de la pandemia del COVID-19 es producto de un proceso natural, afirman. Bueno, nada nuevo hasta aquí, pero ¿por qué es tan importante esta noticia? Este mismo sitio, que parece ser un sitio serio porque está de alguna manera mostrando dos partes de la misma historia, después de haber publicado este artículo, justamente que les estoy mostrando aquí, que está, este es un artículo del 20 de marzo del año 2020. Pero veamos que acaban de publicar el día de ayer. El día de ayer han publicado otro artículo donde dice que el coronavirus chino es un virus creado por el hombre, según Luc Montagnier, el hombre que descubrió el VIH. Nada más ni nada menos que el doctor, o no sé si será, sí, doctor Luc Montagnier. Bueno, dice este artículo, dice, contrariamente a la narrativa que está siendo impulsada por la corriente principal de que el COVID-19 fue el resultado de una mutación natural y que se transmitió a los humanos desde los murciélagos a través de pangolines, el doctor Luc Montagnier, el hombre que descubrió el virus del VIH en 1983, dice no estar de acuerdo y está diciendo que este virus fue creado por el hombre. El profesor, veamos quién es este profesor Luc Montagnier, fue el gran ganador del Premio Nobel de Medicina en el año 2008, ganador de un Premio Nobel de Medicina el año 2008, y afirma que el SARS-CoV-2 es un virus manipulado que fue liberado accidentalmente de un laboratorio en Wuhan, China. Se dice que los investigadores chinos han usado
coronavirus para su trabajo para desarrollar una vacuna contra el SIDA, y se cree que han encontrado fragmentos de ADN del VIH en el genoma del SARS-CoV corta-2. Bueno, esto confirma un poco lo que venían hablando los documentos que mostraron los indios, donde justamente mostraban que habían fragmentos de VIH en el genoma del SARS-CoV corta-2. Es interesante esa información. Bueno, continúa este artículo, dice: sabíamos que la versión china de cómo surgió el coronavirus estaba cada vez más bajo ataque. Pero aquí, dice Mocktainer, hay una tesis que cuenta una historia completamente diferente sobre la pandemia del COVID-19, que ya es responsable por más de 110.000 muertes en todo el mundo. Según el profesor Luc Mocktainer, el ganador del Premio Nobel de Medicina en 2008, por descubrir el VIH como la causa de la epidemia del SIDA, junto a François Barré-Sinoussi. El SARS-CoV corta-2 es un virus que fue manipulado y liberado accidentalmente en un laboratorio en Wuhan, China, en el último trimestre del año 2019. Según este profesor Mocktainer, continúa que ha sido conocido justamente este laboratorio, dice, por su trabajo en el coronavirus, y intentó usar uno de estos virus como vector para el VIH en la búsqueda de una vacuna contra el SIDA. Es por eso que aparentemente habría llegado a esta conclusión. Él dice, abro comillas, dice: con mi colega, el biomatemático Jean-Claude Pérez, analizamos cuidadosamente la descripción del genoma de este virus, el ARN del virus, explica Luc Mocktainer, entrevistado por el doctor Jean-François Lemoyne para el podcast diario de Parcours Docteur, agregando que otros ya tienen y ya habían explorado esta vía. Los investigadores indios, justo lo que les decía yo, ya han intentado publicar los resultados de los análisis que mostraron que este genoma del coronavirus contenía secuencias de otro virus, justamente el virus del VIH, SIDA, pero se vieron obligados a retirar sus hallazgos debido a que la presión de la corriente principal era demasiado grande. Hay que preguntarse quién es esa corriente que es demasiado grande. Hay que preguntarse por qué este tipo de doctores, una persona tan importante, un ganador de un premio Nobel, no está en la prensa contando esta versión. Esperemos que esto suceda. Bueno, una de las cosas más claves que dice este doctor, así que pongan mucha atención en esto, porque explica un poco de cómo funciona todo este tema de la genética, etcétera, y todo esto. En una pregunta desafiante, el doctor Jean-François Lemoyne dedujo que el coronavirus bajo investigación podría provenir de un paciente infectado con el VIH. No, dice Luc Mocktainer. Él cree que sea así, dice, para insertar una secuencia de VIH en ese genoma, pongan mucha atención, dice, se necesitan herramientas moleculares y eso solamente se puede hacer en un laboratorio. Esa es la opinión de un premio Nobel. Se necesitan herramientas moleculares y eso solamente se puede hacer en un laboratorio. Según este premio Nobel de Medicina del 2008, una explicación plausible sería, según él, un accidente, por ejemplo, en el laboratorio de Wuhan, y también agregó que el propósito de este trabajo era la búsqueda de una vacuna contra el SIDA. Esa es la teoría que tiene él. En cualquier caso, esta tesis, defendida por el profesor Luc Mocktainer, tiene un giro positivo. Según él, los elementos alterados de este virus se eliminan a medida que se propaga. Pongan mucha atención. Dice Mocktainer, la naturaleza no acepta ningún cambio molecular. Eliminará estos cambios no naturales e incluso si no se hace nada, las cosas mejorarán, pero desafortunadamente después de muchas muertes. Luc Mocktainer agregó que con la ayuda de las ondas interferentes podríamos eliminar esas secuencias y como resultado finalmente detener la pandemia, según él. Esto es suficiente para alimentar algunos acalorados debates, tanto es así que las declaraciones del profesor Mocktainer también podrían colocarlo en la categoría de teóricos de la conspiración. Los conspiradores son el campo opuesto, dice Mocktainer, ocultan la verdad sin querer acusar a nadie, pero con la esperanza de que los chinos admitan
que él cree que sucedió, lo que cree que sucedió en ese laboratorio. Muchísima razón. Estamos llegando a un momento en que incluso los científicos están siendo tratados de teóricos de la conspiración. ¿No les parece curioso al menos esta situación? Bueno. Médicos franceses fueron criticados luego de que plantearan la posibilidad de realizar pruebas contra el nuevo coronavirus en África. En una entrevista televisiva, el jefe del servicio de reanimación del Hospital Cochin de París, Jean-Paul Mirat, asomó la posibilidad de realizar estudios y pruebas en ciudadanos africanos. Asimismo, Camille Loch, director del Instituto de Salud e Investigación Médica de Francia, planteó la realización de un estudio paralelo en África sobre el COVID-19. La propuesta de los doctores franceses despertó gran indignación en la sociedad africana y fue calificada como racista y denigrante. Esto puede ser polémico, pero no deberíamos hacer un estudio en África donde no tenía mascarilla, ni tratamiento, ni reanimación. Se hacen estudios en el caso del SIDA, donde usan prostitutas para probar ciertas cosas porque saben que están muy expuestas y no tienen protección. Las declaraciones de los médicos franceses generaron un fuerte rechazo en diversas personalidades del continente africano. El futbolista Demba Ba, nacido en Francia pero de origen senegalés, a través de Twitter expresó: "Bienvenidos al occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelven comunes. Tiempo para levantarse". Por su parte, Didier Drogba, uno de los futbolistas africanos más reconocidos, publicó: "Es inconcebible que sigamos aceptando esto. África no es un laboratorio. Denuncio enérgicamente estos comentarios serios, racistas". En estos días se ha hecho viral un vídeo de dos doctores franceses teniendo un debate sobre la aplicación de la posible vacuna del COVID-19. Y al final, como bien decía el doctor, la polémica ha saltado. ¿Es qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le SIDA, où chez les prostituées on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle a une étude en Afrique. Miles y miles y miles y miles y miles de personas en sus diferentes redes sociales han manifestado su repudio ante esto. Solo lo está compartiendo gente negra o gente racializada directamente. No hace falta ser negro para compartir estas cosas. No hace falta ser negro para luchar. Y todo el mundo sabemos que Francia acaba de descubrir la vacuna, pero su plan es ir a África para probarlo. Si esta vacuna les sirve o no les sirve. Y nosotros estamos aquí parados, mirando cómo lo van a hacer. Porque lo van a hacer como han hecho siempre. Ahora, en plena crisis de la pandemia, donde estáis pidiendo a todo el mundo que viva encerrado, donde estáis pidiendo a todo el mundo que se lave las manos, que nadie tenga contacto con nadie, ¿queréis sacar científicos de Occidente para mandarlos a África? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? ¿Qué protocolos no queréis respetar? Y si aún te preguntas qué es lo que pasa, te lo voy a enseñar. Veamos, África es un continente, no un país. Es más, hay 55 países en él con 1.200 millones de habitantes. Muchísima gente, ¿verdad? Y no vamos a hablar de la cantidad de recursos, minerales, materiales, etcétera, 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 porque nos iríamos a otra cosa. Usar a personas africanas para la experimentación, desgraciadamente, no es una idea nueva, que digamos. Desde la época esclavista, en la que pseudocientíficos y pseudomédicos nos usaban como cobayas humanas, hasta tiempos más contemporáneos, decenas de farmacéuticas y departamentos de gobiernos occidentales han probado en la población africana vacunas contra el VIH. Por cierto, uno de estos experimentos, conducidos a más de 17.000 madres de Zimbabue, provocó que el riesgo de la transmisión aumentara, llegando a transmitir a más de 1.000 de sus bebés el virus. ¿Lo sabíais? ¿A que no? Los años 90, Nigeria, nuevo medicamento contra la meningitis. 11 niños muertos y más de 200 con daños cerebrales irreversibles, ceguera permanente. Gambia consiguió la independencia del Reino Unido en 1965, pero aún a día de hoy no ha podido independizarse de los laboratorios de experimentación y departamentos de investigación de los ingleses. Rara independencia, ¿verdad? El 86% de los nuevos medicamentos sacados en los últimos años en Estados Unidos no ha sido probado dentro del país. La India, el sudeste asiático y el Caribe tienen junto con África el gran honor de ser sus experimentos. Pero Lamin, un momento. ¿Encima de que os vacunamos gratis?
¿Os quejáis? Experimentáis con nosotros, que es bien diferente. Y lo peor es que muchas de esas cobayas humanas no son conscientes ni son informadas totalmente del riesgo que conlleva lo que se están metiendo en el cuerpo. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? ¿Qué protocolos no queréis respetar? Pues que no se las pongan. Ya, pero es que las vacunas gratuitas a veces son las únicas que se pueden permitir, ya que las que se comercializan y que han sido testadas también previamente en ellos son demasiado caras para que ellos mismos puedan obtenerlas. Es una macabra ironía, ¿verdad? África no es un laboratorio de experimentación y aunque Occidente haya decidido que somos el tercer mundo, no somos seres humanos de tercera. Imagina por un segundo que un día te levantas y lees que Estados Unidos y la Unión Europea han decidido unilateralmente que los españoles seamos los que tengamos que testear la vacuna contra el COVID-19. ¿Te imaginas la rabia que te entraría? La impotencia que tendrías. Imagínate esas emociones. Pues son las mismas emociones que los africanos sentimos desde que nacemos hasta que morimos, al ver lo que se hace con nosotros y nuestro continente. Las declaraciones del doctor Camille Loach y el doctor Jean-Paul Mira han sacudido el planeta de punta a punta, recordándonos que un título académico no tiene nada que ver con la calidad humana. El lugar donde naces no determina el nivel de ser humano que eres. Los africanos no somos cobayas. África no es un campo de experimentación. Y cuanto más gente oiga este mensaje, más estamos haciendo para luchar contra eso. El análisis de la letalidad del coronavirus o COVID-19 es fundamental para ver cómo nos está yendo a nivel del sistema de salud. Bolivia ocupa uno de los lugares más altos en cuanto a letalidad. Esto se debe a varios factores. El primero, probablemente, es que el gobierno no está haciendo la detección de todos los infectados, ni tampoco del caso de los asintomáticos. Mientras más personas sean cuantificadas con la enfermedad, más bajará la tasa de letalidad. Pero para que eso suceda, el gobierno debería aplicar mayores y de manera masiva mayores pruebas para el coronavirus. Sin embargo, tenemos información y es pública que una de las grandes dificultades que está atravesando el gobierno es la ausencia de las famosas pruebas con todos los reactivos y la ausencia también de laboratorios ya instalados y funcionando. Si bien el PNUD ha distribuido algunas máquinas en calidad de donación, con eso no se ha resuelto el problema de la identificación de las pruebas. En el caso de la letalidad, Bolivia está aproximadamente por encima del 8%, muy encima de países como China o del porcentaje global de infectados. Estamos por encima de países como Brasil y nos acercamos muy peligrosamente a los primeros países, como es el caso de Italia, España, con una alta letalidad. Eso significa que las personas no están siendo atendidas debidamente o que los tratamientos que se están tomando no están generando la recuperación de esos pacientes. En otras palabras, si estos datos continúan como los hemos venido señalando, la posibilidad que la gente confinada en sus casas se vaya a morir es muy alta. Y esto es una crítica real desde la estadística al sistema de salud, que debería poner mayor empeño en qué cosas. En primer lugar, en tener habilitado ya sistemas hospitalarios exclusivos para la atención del COVID-19. En segundo lugar, ya tener listos los protocolos de cómo se va a medicar o cómo se va a atender a las personas enfermas. Parecería que el gobierno y el Ministerio de Salud aún no cuenta con esos protocolos. En tercer lugar, tener unidades de terapia intensiva. ¿Esto qué significa? Unidades especializadas en dar ventilación mecánica, en proceder a recuperar a aquellas personas que están con los pulmones muy comprometidos.